Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a nuestro 12º programa digital Encuentros del Banco Central del Ecuador, durante la segunda temporada en el mes de abril del año 2021. Saludamos a toda nuestra audiencia que nos sintoniza por Radio Nacional del Ecuador en Quito en los 106.9, Guayaquil 97.7, Cuenca 93.7, Loja 106.5, Manta y Portoviejo 100.1 frecuencia modulada. Mi nombre es Fernando Jurado Grijalva y les acompañaré junto a los invitados del día de hoy, el señor Andrés Silva, con quien abordaremos el tema de liderazgo digital empresarial, y con Jessica Granda, para conversar sobre la historia del Banco Central del Ecuador y del Museo Numismático en la ciudad de Cuenca. Buenas tardes, Jessica. Buenas tardes, Andrés. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bien, Fernando, Buenas muchas tardes. gracias por la invitación. Bienvenida, Jessica. Bueno, Bienvenida, Andrés. Qué gusto me da buenas. tenerlos acá. Un gusto también acá desde Viña del Mar, Chile. Excelente, desde Viña del Mar, Chile, nos acompaña Andrés Silva Arancibia el día de hoy. Nuestro primer invitado, Andrés, es speaker y autor en 20 países. Estrategia, transformación y marketing digital, sus áreas de especialización. Cuenta con un MBA Marketing por la Universidad de Valparaíso en Chile. Cuenta con un diplomado en estudios avanzados por la Universidad de Lleida en España. Es fundador de Flu Marketing, seleccionado entre los 15 personas más influyentes del mercado digital de habla hispana por los premios Discover España 2018. Columnista de Entrepreneur, autor de libros como Conextrategia y Conexumidor. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por estar acá. Gracias por tu tiempo, por brindarnos este espacio para el público ecuatoriano que nos escucha y para las personas que te sintonizan y que siguen esta transmisión a nivel de la región, que son muchos de tus seguidores a través de tus redes. Tú nos vienes a plantear algo muy importante, algo disruptivo, algo muy actual, algo muy desafiante en que todas las empresas o organizaciones o emprendedores deben tomar en cuenta y considerar. Nos hablas de este tridente que mezcla lo que es el liderazgo, lo digital y lo empresarial. ¿Cómo se unen y cómo generan esta sinergia estos tres conceptos desde tu punto de vista? Bien, Fernando, mira, es un concepto bastante disruptivo, como bien tú lo decías, que viene a mezclar estos tres ingredientes. Está esto de que tú nombraste recién liderazgo con el tema digital y con el tema empresarial. La verdad es que la combinación de estos tres elementos lo que tiene como propósito fundamental que las empresas hoy día puedan navegar en entornos no solamente hiperconectados, sino que están hiperconectados de manera digital y de manera inteligente. Hay hoy día un fenómeno de hiperconexión digital inteligente. Esa es la realidad en la cual nos encontramos hoy día. Y para que las compañías puedan estar a la altura de este entorno de hiperconexión digital e inteligente, porque la conexión no es solamente a través de dispositivos móviles, sino que es a través de una red digital, pero que además funciona con la inteligencia artificial. Las cosas hoy día están conectadas de maneras inteligentes. Y para eso es fundamental que una compañía, para que pueda alcanzar el liderazgo en su industria, en su sector, pueda finalmente saber utilizar, saber apalancar todos sus procesos y su modelo de negocio en plataformas digitales para poder obtener finalmente ese liderazgo en su industria. Gracias. Para enfatizar en el punto de vista que tú planteas en el ámbito de la irrupción digital, de esta transformación que vivimos, tú hablas de un segundo Big Bang en la cuestión digital. ¿A qué te refieres con en este proceso al que la humanidad y la velocidad de la evolución de la humanidad se enfrentan? Claro, cuando me refiero al Big Bang o el segundo Big Bang que existe en la historia
de la humanidad. El primer Big Bang es el inicio del universo, el mundo offline, hace 13.600 millones de años atrás. Pero en diciembre de 1990, surge el triple W, que es lo que ha permitido que hoy día exista el Internet como lo conocemos. Y a eso le hemos llamado el Big Bang o la gran explosión digital, porque a partir del triple W surge todo el Internet que conocemos. Todas las aplicaciones móviles que hemos utilizado, que hemos dejado de utilizar, que utilizamos y que en el futuro utilizaremos, nuevas que aparezcan, todo eso es gracias al triple W. Entonces, cuando me refiero a esa gran explosión o al Big Bang digital, es que surge un nuevo universo, este universo digital, que es un universo paralelo al universo offline, el que estamos acá. Esto que tengo acá es off. Y lo interesante de esto es que nuestra realidad hoy día se mezcla entre el mundo off y el mundo on por esta gran explosión. Porque a partir de este equipo, fundamentalmente, el 85% de las personas ingresa a Internet a través de su dispositivo móvil. Entonces la humanidad ha cambiado porque hoy día estamos en un permanente tránsito entre el off y el on. Estamos todo el día, cada minuto, a cada segundo probablemente estamos en el off y en el on. Estamos en un permanente tránsito. Y ese es el gran cambio. Efectivamente, como tú nos planteas, la humanidad ha enfrentado este proceso de adaptación a las nuevas exigencias tecnológicas, a las demandas como humanidad. En el sentido de las empresas, ¿qué deben considerar para prepararse para esta consolidación del mundo digital? Por así decirlo, en alguna de tus charlas previamente habías mencionado que el 40% de las empresas que hoy actualmente podemos conocer, en el 2028 desaparecerán. Serán unos dinosaurios en la historia de las empresas y las corporaciones. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, esa es una cifra que la tomé de agosto de 2020, New York Times hizo ese pronóstico el año pasado, en agosto, donde estableció que desde esa fecha, desde agosto de 2020 a diciembre de 2028, el 40% de las compañías que hoy día existen desaparecen. Y desaparecen fundamentalmente porque no se adaptan, no se transforman al nuevo escenario, donde el nuevo escenario implica no solamente digitalizarse, sino que implica una transformación de los procesos, una transformación de los modelos de negocio, repensar los modelos de negocio. Y desde esa perspectiva, muchas empresas, o sea, se prevé que muchas empresas no van a lograr este proceso de transformación. ¿Y por qué? Porque no logran comprender aún que el mundo hoy día, y aquí hay un concepto muy interesante, el mundo hoy día es figital, es físico y digital a la vez, figital. Por lo tanto, las estrategias, toda tu estrategia tiene que ser figital. ¿Qué significa que tu estrategia sea figital? Que todo lo que haces en online empuje o ayude al offline, y por otro lado, todo lo que haces en offline ayude y potencie el online. Trabajan en conjunto. Es una realidad híbrida, si lo quieres llamar así, híbrida, donde hoy día el mundo no es ni off ni es on. Hoy día el mundo es una mezcla que cada vez es más difusa. La frontera entre el off y el on cada vez es más difusa. Por lo tanto, las empresas que piensan de manera figital, son las empresas que hoy día lideran el mundo. Piensa Amazon, Google, el caso de Apple, el caso de Microsoft, Netflix, Spotify. Todas las compañías más valiosas del planeta, te vas a dar cuenta que sus estrategias son figital. Gracias, Andrés. Y vuelvo a la pregunta, quizás que era la pregunta central de esta exposición. ¿Cómo alcanzar el liderazgo digital empresarial? Tú planteas una suerte de preguntas y respuestas y tratas de hablar desde cómo funcionan los átomos, cómo funcionan
electrodos, cómo funcionan los protones, los neutrones en esa sinergia, y nos haces toda una explicación, una construcción para entender la cuestión de la transformación digital y cómo plantear una estrategia entendiendo cómo debemos optimizar la experiencia del cliente con esta nueva visión de lo digital. ¿Nos podrías contar un poco de eso, por favor? Bien, lamentablemente visualmente no lo puedo representar acá, la figura la tomó, pero lo voy a explicar de una manera más sencilla para poder entender esto. La gran pregunta, que es cómo alcanzar el liderazgo digital empresarial, se divide en tres respuestas. Hay tres respuestas para ello. La primera es el conocimiento profundo, muy profundo, del nuevo consumidor, que en mi segundo libro, que lleva por título Conexumidor, lo denominé el Conexumidor. Este consumidor hiperconectado, pero que no es solamente un ser hiperconectado, sino que demanda rapidez, demanda personalización, quiere comodidad, valora todo lo que tenga que ver con superación de expectativas. Son consumidores que están acostumbrados a vivir en torno a las marcas y rodeados de marcas, entonces son personas que no se sorprenden con facilidad. Por lo tanto, hay que innovar para finalmente sorprenderlos y cautivar su atención, entre otras características. Primera respuesta a cómo alcanzar el liderazgo digital empresarial es un conocimiento profundo del nuevo consumidor, este consumidor hiperconectado, el conexumidor. Segundo, la segunda parte de la respuesta es entender que mis estrategias las tengo que basar en cosas que no cambian, en constantes de la competencia. Y esas cosas que no cambian son cosas que están absolutamente arraigadas en el nuevo consumidor. Es decir, yo tengo que basar mis estrategias en, por ejemplo, la flexibilidad, es decir, yo como compañía adaptar mis procesos al cliente y no que el cliente se adapte a mí. Tengo que tener capacidad de innovación. ¿Para qué? Para poder superar las expectativas de los clientes, porque estos nuevos consumidores quieren que sus expectativas sean superadas. No los sorprende algo que es más de lo mismo. Siempre las compañías tienen que estar superando expectativas. Y el tercer ingrediente de esta respuesta a esta pregunta de cómo alcanzar el liderazgo digital y empresarial es siendo muy fuertes en el núcleo, haciendo la analogía con el átomo, el núcleo de estos 8 pilares estructurales. ¿Y cuáles son esos pilares estructurales? Todas las compañías más valiosas del planeta son fuertes en personas, las personas que trabajan en la compañía, cultura, la cultura organizacional, liderazgos en todos los niveles de la compañía, estructuras mucho más horizontales, no tan piramidales, mucho más flexibles, estrategia basada en datos, la estrategia basada en datos, operaciones y procesos, por otro lado, creatividad, innovación y finalmente la tecnología. Esos pilares estructurales permiten a estas compañías ser competitivas frente a un consumidor cada vez más exigente como el que te había nombrado. Eso en síntesis es la fórmula de cómo alcanzar el liderazgo digital empresarial. Gracias. Y tú hablas mucho de esas fortalezas internas y de entender o redimensionar o de comprender al nuevo consumidor digital, hiperconectado, que demanda las cosas y respuestas inmediatas, rápidas, fáciles, que seamos como proveedores o como productores flexibles, transparentes y que comprendamos mucho al consumidor. Planteas mucho eso. Y a la par, tú revelas y dices que hay una fuerte correlación entre el valor de una empresa o el valor de mercado de la empresa, como las grandes multinacionales que mencionas, ¿no? Que son cotizadas en bolsa por esta reconocimiento de marca o prestigio, con lo que es transformación digital. O sea, hay un proceso, una evolución grande para llegar a la transformación digital, o también podemos ver a nivel de escala. ¿Qué podemos esperar los que tenemos una escala menor frente al tamaño de ocupar un mercado frente a lo que nos genera los retos de la transformación digital? A ver, son los mismos, muy buena esa pregunta, Fernando, porque
la gente muchas veces dice, no, pero eso lo hacen las grandes corporaciones. Yo no lo puedo hacer porque eso lo hace Amazon, lo hace Netflix, lo hace Microsoft, etc. La respuesta a esta pregunta es que sí se puede hacer, porque son principios. En el fondo, tú encuentras patrones de conductas o principios que van más allá del poder económico que tenga esa compañía. Por ejemplo, personalizar la relación con el cliente, tú la puedes hacer desde si eres, por ejemplo, un negocio muy pequeño, un micronegocio, o un microemprendimiento, o una microempresa, tú puedes personalizar el trato con tu cliente con muchos detalles, por ejemplo, aprendiéndose el nombre. Si tienes pocos clientes, apréndete el nombre de cada uno de tus clientes y trátalos por el nombre. Apréndete la fecha de cumpleaños y de manera genuina, cuando esa persona vaya a tu negocio, la saludas para su cumpleaños, por ejemplo. Que es algo que tú puedes hacer porque finalmente tienes un contacto muy cercano con tus clientes. El tema de hacer experiencia fácil, de ocuparte de la calidad, son todas cosas que van dentro de una filosofía de negocio de en los detalles está la diferencia. Esa frase a mí me gusta mucho, en los detalles está la diferencia. Y cuando hablamos, por ejemplo, de innovación, no hablamos de innovación, a ver, el sinónimo de innovación para la mayoría de la gente es SpaceX, es Elon Musk generando cohetes que salen al espacio y después aterrizan de vuelta, o los carros de Tesla, etcétera. La innovación pueden ser cosas bastante más pequeñas, como innovar en la forma de atender al cliente, innovar en la forma en que te comunicas con él a través de Twitter, te ayudan a mejorar la experiencia. La diferencia es que estas compañías atienden un volumen de clientes mucho mayor, pero los principios son exactamente los mismos. Gracias, Andrés. Como profesionales o como ejecutivos o como personas que tenemos en mente liderar un emprendimiento, ¿cuáles son esas habilidades? Bueno, y somos economistas o somos administradores de empresas o somos financieros o ingenieros civiles o ingenieros en sistemas. ¿Cuáles son esas habilidades que debemos desarrollar o prever que debemos desarrollar en nuestra formación para enfrentarnos como líderes en este entorno de irrupción de lo digital? ¿Cuáles son esas cualificaciones mínimas que debemos tener como profesionales? Mira, la primera, Fernando, y la más importante hoy día, y que es una de las características o cualidades que va a predominar de aquí en adelante, es la creatividad, la capacidad de pensar fuera de la caja, poder encontrar soluciones que son distintas, disruptivas. Las personas, esa es una principal característica que hoy día se busca, la capacidad de creatividad. Más que la capacidad de análisis, la capacidad de creatividad. ¿Por qué la capacidad de análisis no tanto? Porque eso lo está resolviendo la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a resolver el ámbito del análisis, pero la creatividad es un elemento fundamental. Otro elemento fundamental y tiene que ver con la capacidad de autogestión. Las personas hoy día, las personas que no tienen capacidad de autogestionar su tiempo, la verdad es que quedan bastante rezagadas. Es otra habilidad muy importante, la capacidad de autogestión. Y otro elemento que es fundamental son los liderazgos, no pensando en el liderazgo máximo, sino que las compañías necesitan líderes en distintos niveles. Y eso también es otra característica, que las personas sean líderes en sus áreas, que sean creativas, que sean líderes y que tengan capacidad de autogestión para resolver los inconvenientes que en el día a día van surgiendo y sea una persona resolutiva. Y cuando hablamos de liderazgo digital empresarial, está asociado a generar valor en el tiempo, como ya lo habías explicado, de las empresas, y también a generar flujos positivos o flujos con un retorno de inversión para hacerlo rentable. ¿Cómo generar con estos nuevos consumidores que te retan tanto estos vínculos digitales rentables?
A ver, básicamente esto se resuelve dando una experiencia de cliente muy superior. O sea, cuando hablamos de experiencia de cliente, estamos hablando de toda la ruta que hace el cliente, que te contacta por primera vez desde que llega a ti hasta que es postventa. Todo eso tiene que estar finalmente, no solamente tiene que estar apalancado en datos y en tecnología. Acá es clave que tú tengas los datos, puedas ir midiendo todo lo que está ocurriendo para poder traducirlo finalmente a los costos en que se incurre y los ingresos que tú obtienes por ese proceso. Y eso finalmente es lo que tú logras optimizar, finalmente con tecnología, logras optimizar para poder bajar los costos y mejorar el beneficio de tu cliente. Cuando tú mejoras la experiencia de cliente y logras bajar los costos apalancando tu tecnología, lo que logras es lo que, por ejemplo, logra IKEA, el gigante sueco de retail, o logra Netflix, que retienen una alta proporción de clientes y logran bajar sus costos con la tecnología. Y la retención de clientes es un negocio muy rentable. ¿Por qué? Porque un cliente, reemplazar un cliente que perdiste por un cliente nuevo, cuesta actual. Y finalmente, desde esa, finalmente, rentabilizar el negocio. Andrés, y nos enfrentamos a esta creciente demanda de Internet de los usuarios. Nos enfrentamos a que cada día más pasamos hiperconectados a un celular, a un iPad, y ya no estamos necesariamente trabajando desde un escritorio o desde una laptop. ¿Qué debemos enfrentarnos? O sea, que nuestros portales web, nuestras apps, nuestras aplicaciones sean cada día mejor o más adaptadas a un dispositivo móvil. ¿Cuál es esa transición a la que debemos volcarnos las personas que estamos en el mundo digital? A ver, aquí es muy directa y muy concreta la respuesta. Tu estrategia tiene que ser mobile first. Todo lo que hagas, todo tu diseño web, todo lo que tú hagas en web tiene que verse bien y estar optimizado para un dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque más del 85% de las personas ingresa a Internet y hace cosas por Internet a través de su dispositivo móvil. Lo importante es que tu sitio descargue rápido. La gente quiere rapidez, por lo tanto tiene poca tolerancia a la espera. Si un sitio web carga lento o descarga lento, no lo van a ver, lo van a descartar y van a continuar viendo otra cosa. Por lo tanto, la estrategia es mobile first. Todo lo que hagas en web tiene que optimizarse para dispositivos móviles. También en otra reflexión que haces en relación a esto, que estamos cada día más conscientes de que estamos más hiperconectados y que somos mucho más exigentes como consumidores, tú también haces unas reflexiones claras con respecto a que es inminente el Internet del todo, que ya no va a ser solo el Internet de las cosas, sino el Internet del todo y las Smart Cities. ¿Cómo debemos como organizaciones prepararnos para ese absoluto del todo? A ver, básicamente, primero entender que todo va a estar conectado con todo de manera inteligente. Entonces vamos a tener el Smart Home, el Smart Office, vamos a tener el Smart City, pero también vamos a tener territorios inteligentes, países inteligentes y finalmente vamos a tener un mundo inteligente, todo conectado de manera digital y con inteligencia artificial. Y ahí viene la gran pregunta de mi modelo de negocio actual, mis procesos, ¿están alineados para este nuevo escenario? Esa es la pregunta fundamental. Y aquí yo llamo a la reflexión de muchas compañías para que no estén en ese 40% que va a desaparecer a fines de 2028, es que ya no solamente se empiecen a cuestionar los procesos que tienen, sino que se empiecen a cuestionar el modelo de negocio. Porque el modelo de negocio en nuestra región, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Colombia, en la región en general, nuestros modelos de negocio están muy basados en modelos de administración de los años 70, de los años 80, de los años 90. Y lo que se requiere hoy día es empezar a desarrollar
toda mi estrategia de negocios y mi modelo de negocio en base a una nueva economía, que no es la economía industrial lineal, sino que es una economía apalancada en tecnología, donde empiezan cada vez a tener más protagonismo los negocios finalmente en plataforma. Esto es algo muy importante y nos podrías, lo que tú mencionas, ¿no? Esta visión, esta transformación de negocio. ¿Qué nos deja qué nos dejas como mensaje en términos de que las organizaciones tienen que tener una visión flexible de sus procesos? Cuando te refieres a flexibilidad, ¿en dónde tenemos que centrarnos? A ver, la flexibilidad está centrada en el cliente. El cliente es el que cambia. Por eso que es tan importante todo basar mis decisiones en datos, en análisis de datos, porque a partir del análisis de datos yo puedo encontrar patrones y puedo predecir cuáles van a ser las conductas futuras, por ejemplo, de consumo o de compra. Yo me anticipo entonces a la demanda y eso finalmente me permite sorprender al cliente porque me anticipo finalmente a la demanda a partir del análisis de mi cliente a partir de los datos. Y eso es lo que finalmente buscamos. ¿Cómo somos capaces finalmente de nosotros adaptarnos al cliente, descubriendo la flexibilidad es cómo yo me adapto al cliente, cómo yo me adapto al cliente. Y para yo adaptarme al cliente tengo que conocer profundamente al cliente y poder predecir su conducta. Y si yo veo que de aquí a un año más el cliente va a comprar de esta forma y va a privilegiar este tipo de formato, ya empezar a modificar mis procesos para salir con una oferta que venga o que esté a la altura de esa tendencia que detectamos a partir del análisis de datos. En tu perspectiva, y nos planteas que hay que pensar en la estrategia, hay que reformular el modelo, entender al cliente y digitalizar el proceso. ¿Cuánto tardamos en esto? ¿Cuánto puede costarle en tiempo a una empresa esta transformación in situ o la transformación de sus procesos para adaptarse a las nuevas condiciones y nuevas realidades? Depende, es muy amplio el rango porque depende del tamaño de la compañía, de la industria, el sector donde está. También depende, y que es fundamental esto, de los liderazgos que hay en las compañías. Hay muchos liderazgos que son de la escuela antigua, de la escuela de los años 80, de los años 70, que se resisten al cambio, que se resisten a la incorporación de tecnologías digitales en los negocios. Por lo tanto, si en el gobierno corporativo de la compañía hay resistencia al cambio, va a ser un proceso absolutamente mucho más lento. Puede ir de un rango desde sumamente rápido, una compañía muy ágil, 6 meses, hasta pueden pasar varios años o no pasar nunca. La verdad que uno ve compañías que no siguen operando de la misma manera desde hace 30 o 20 años atrás. Lo único que han incorporado es el correo electrónico, computadores e Internet, obviamente, pero no han tenido un cambio en la forma de adaptarse finalmente a este nuevo escenario. Andrés, adicionalmente tú haces una reflexión y cuestionas mucho la vigencia de la mejora continua y planteas que debemos ser organizaciones, empresas, instituciones de innovación continua. ¿Qué significa eso? En un mundo tan cambiante, tan vertiginoso, el mejorar significa hacer más de lo mismo e ir perfeccionándolo. Pero eso hoy día no es suficiente. Hoy día los cambios son tan radicales que yo necesito más que enfocarme o mi esfuerzo esté tan enfocado en mejorar lo que tengo, es empezar a buscar nuevas formas de satisfacer las necesidades de mis clientes. Y eso requiere un proceso de innovación continua más que de mejoramiento continuo. De ahí la importancia de la creatividad, de ahí la importancia de tener trabajadores que tengan espacios para la creatividad, porque toda la innovación en las compañías exitosas viene de abajo hacia arriba, es decir, viene de los mismos trabajadores. Por eso que ahí hay un concepto que a mí me gusta mucho, que se llama el concepto de seguridad psicológica.
La seguridad psicológica, es que, en palabras muy sencillas, es que tus trabajadores no tengan miedo de discrepar. Y si ven ellos que se puede hacer algo de manera diferente, que puedan expresarlo libremente para encontrar oportunidades de mejora. Y ese concepto de seguridad psicológica es vital en el mundo actual porque necesitamos encontrar soluciones distintas. El mundo cambia muy rápido. Una cabeza, el líder de la compañía, el máximo líder, no se le ocurren todas las cosas. Necesitamos que la innovación venga desde abajo hacia arriba. Gracias, Andrés. Para finalizar, una última pregunta ya un poco más de tu experiencia personal en cuanto a speaker. Vi que tienes una charla en TEDx Talks en la que tienes 250.000 de visualizaciones. ¿Cómo lograr ese impacto, ese éxito? ¿Se trata del tema? Sí. ¿Se trata de los canales de marca personal que manejas? O sea, cuéntanos un poco ese secreto del éxito en cuanto a tener ese posicionamiento digital tan profundo, ya desde una marca personal y desde un Andrés Silva como speaker internacional. Primero, conocer tu público objetivo. ¿Cuál es tu público objetivo? ¿Cuál es tu mercado meta? ¿A quién quieres llegar? ¿Cuál es tu audiencia objetivo? Segundo, bueno, y en eso tú exploras qué es lo que necesita ese público, qué es lo que necesita escuchar para poder tú ser un aporte de carácter idealmente transformacional. Eso es lo primero. Yo te diría que eso es exactamente lo primero. Segundo, toda tu estrategia de contenido. ¿Cómo vas a desarrollar el contenido para poder llegar a esa audiencia? Si tú te das cuenta, mi charla en TEDx, que por el 250.000 de visitas, o sea, de vistas que tiene, lo subieron a la plataforma de TED. Hoy día está en TED, no está en TEDx, está en TED. Y eso, ¿cómo se llega ahí finalmente? ¿Por qué se llega ahí? Porque si te das cuenta, conté lo que tenía que contar en solo 4 minutos. La gente, y estábamos hablando de los nuevos consumidores, la gente tiene escaso tiempo de atención, quiere todo de manera rápida, inmediata, fácil. ¿Qué es lo que hago yo en esa charla TEDx? Cuento algo que aparentemente es complejo, lo cuento en poco tiempo y lo cuento en fácil, por lo tanto, para la persona, verlo en un dispositivo móvil, algo que dura 4 minutos, lo ve. Pero si yo hago una charla de 16 minutos, 18 minutos, o en otros casos, no es TED porque no lo permite el formato, pero charlas de 1 hora, de 1 hora y media, la verdad no vas a llegar a buen puerto. ¿Por qué? Entonces, primero tú conoces a tu audiencia, cómo consume contenido, qué es lo que necesita. Por otro lado, desarrollas una estrategia de contenido. Y tercero, tener una buena estrategia en redes sociales. Tener redes sociales que estén bien hechas, tener seguidores verdaderos, y esos seguidores verdaderos los vas ganando por el contenido que vas aportando. Yo te diría que esa es la mezcla. Conocer muy bien a tu audiencia, tener una muy buena estrategia de contenido que esté muy alineada a tu audiencia y tener redes sociales robustas que te permitan apalancar el inicio de la viralización de este contenido en este caso. Muchas gracias, Andrés. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Cuáles son tus contactos en términos de redes sociales que nos mencionabas para que el público conozca más de ti y pueda tener mayor referencia de los aportes que puedes hacer en términos de consejos sobre temas de liderazgo digital corporativo? Mira, es muy simple, Fernando. En Twitter me encuentran como Andrés Silva A. Ahí van a encontrar muchísimo contenido del que estoy hablando. Andrés Silva A en Twitter. En LinkedIn como Andrés Silva Arancibia. También es bastante más sencillo. Entran a Google, que está toda la información ahí, y en Google colocan a Andrés Silva Arancibia y ahí pueden acceder a todas mis plataformas, a mis sitios web. Gracias, Andrés. Gracias, muy gentil por tu tiempo. Gracias por compartir este espacio de encuentros digitales del Banco Central del Ecuador.
Un saludo a ti y a todo el público que nos sigue en la región, que son tus seguidores y que se han conectado a esta transmisión. Te agradezco mucho por tu tiempo y gracias por estar acá nuevamente. Oh, un placer, Fernando. La verdad, un honor estar acá compartiendo con ustedes. Les mando un abrazo y un saludo afectuoso desde acá, desde Viña del Mar. Un saludo digital. Gracias, cuídate mucho, muchas gracias, Andrés. Continuamos con el programa. Vamos a dar paso a la carta económica semanal de la gerente general del Banco Central del Ecuador, la economista Verónica Artola. El día de hoy vamos a escuchar el aporte cultural a la memoria histórica del país de la Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador. Bienvenida, economista. Muy buenas tardes con todos y con todas. Muchas gracias por acompañarnos en un programa más de encuentros del Banco Central. El día de hoy les quiero contar sobre la Biblioteca Tránsito Amaguaña que tenemos nosotros en el Banco Central. Una de nuestras aristas importantes también ha sido el promover la investigación económica, la difusión de la información económica en nuestro país. Es así que la Biblioteca Económica del Banco Central del Ecuador se constituyó en el año 1937. A la par de la implementación de la Oficina de Investigación Económica que teníamos en el Banco Central. Eso significa que apenas transcurridos 10 años después de la creación del Banco Central en 1927, ya empezó a cumplir una de sus misiones estratégicas, que es justamente el ser el custodio de los archivos y documentos ecuatorianos relacionados con el ámbito de la economía. 84 años después, esta biblioteca de alta especialización, actualmente llamada Tránsito Amaguaña, en honor de la magna dirigente indígena de nuestro país, sigue propiciando el acercamiento a los usuarios a la investigación de la economía, las finanzas y la estadística. Anualmente, la biblioteca atiende a más de 4.000 usuarios y cuenta con una colección de aproximadamente 24.000 libros y unos 32.000 volúmenes de revistas sobre banca central, teoría económica, política monetaria, política fiscal, comercio exterior y demás áreas afines. Esto la convierte en la principal fuente de referencia para el trabajo de investigadores, académicos, estudiantes y público en general. Nuestra biblioteca posee en sus fondos ejemplares históricos de periódicos publicados en el siglo XIX, así como el primer registro auténtico nacional del Ecuador, que apareció en el año de 1835 y que luego pasaría a llamarse lo que hoy conocemos como el registro oficial. Pero también se ha innovado, como lo demuestra el hecho de que la mayor parte de nuestra producción bibliográfica y hemerográfica institucional está ya en formato electrónico, alojado en plataformas de acceso abierto, como el sistema de gestión bibliotecaria COA y el repositorio de Space. La biblioteca cumple con todos los parámetros internacionales de conservación, tanto físicos como digitales, emitidos por la UNESCO y por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecas. Es importante y les quiero mostrar unos gráficos porque el tema de la biblioteca realmente ha sido uno de los ejes principales de nuestra gestión. La recuperamos. Cuando nosotros asumimos la gerencia del Banco Central, la biblioteca estaba en el edificio adjunto aquí al Banco Central. Entonces, para los que me están siguiendo en este momento, justamente por Zoom y por nuestra página de Facebook, así era el estado de la biblioteca anteriormente. Lamentablemente, como ustedes ven, los pisos, no había buena iluminación, los lugares donde las personas venían a consultar. Así era la entrada, estaba todo muy apretado, sin un orden específico. Justamente en nuestra gestión, en el año de 2018, volvimos a rescatar a nuestra biblioteca, a nuestro estándar importante, y ahora está en la planta baja del edificio matriz del Banco Central. Ustedes pueden ver aquí justamente la entrada de la biblioteca. Miren, tenemos ya salas con buenas iluminaciones. Ahora los archivos son abiertos para que las personas puedan, cojan los libros, se sientan con esa confianza e investiguen lo que necesitan. Tenemos salas de lectura también, salas de lectura en donde cada una de las personas puede venir con su grupo de estudio para investigar lo que necesita, y justamente tenemos también una recepción adecuada con todos los periódicos al día, con lo que necesita la ciudadanía.
Entonces, como ustedes pueden ver, ha sido un esfuerzo importante también que hemos hecho en esta gestión para rescatar la Biblioteca Tránsito Amaguaña que está aquí. Les invito a todos a que puedan visitar, a que puedan venir a investigar en estas lindas oficinas que ya las tenemos hace algunos años y que hemos hecho un esfuerzo importante para que los estudiantes, investigadores, académicos y cualquier persona que necesite un espacio reservado, con todas las facilidades, pues lo tenga aquí en el edificio del Banco Central en la planta baja. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Como les digo, les espero en nuestra biblioteca y también que nos acompañen en la próxima semana en nuestro programa de encuentros. Muchas gracias. Muchas gracias, señora gerente. Vamos a dar paso a unos saludos de las personas que nos siguen en esta transmisión. Marcelo Castro, Isabel Morán, Silvana Ñacato, Janet Villavicencio, Irma Mosquera, Alicia de la Torre, Dalila Mera, Luis Galárraga, Verónica Valencia, Sofía Esteves. Antes de dar paso a el Noti Encuentros, que es nuestra cápsula informativa semanal con respecto a los principales temas económicos a nivel nacional e internacional, vamos a considerar lo siguiente. Nuestra institución en el año 2019 creó e implementó el portal de trámites en línea del Banco Central, un servicio que garantiza la agilidad del 87% de los servicios institucionales para beneficio de la ciudadanía. Vamos a dar paso a la cápsula informativa con Paola Cárdenas, quien nos va a contar las principales noticias de la semana. Bienvenida, Paola. Adelante. Bienvenidos al segmento Noti Encuentros del Banco Central del Ecuador. A continuación, revisaremos las noticias de interés nacional e internacional de esta semana. En noticias nacionales, BID entregó desembolso de $200 millones al país. El Banco Interamericano de Desarrollo desembolsó un monto de $200 millones al Ecuador. El préstamo será destinado a la reactivación económica, empleo y programas sociales. Gobierno lanzó plataforma web sobre objetivos de desarrollo sostenible. Ecuador cuenta con la página web www.odsecuador.es. El sitio está enfocado en brindar toda la información sobre el proceso de implementación de la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible en el país. Aumenta el consumo con tarjetas de débito en Ecuador. El uso de la tarjeta de débito aumentó en más del 9%, mientras que las transacciones con tarjeta de crédito decrecieron en un 21%. A febrero de 2021 se registraron 8.7 millones de tarjetas de débito en el país. En noticias internacionales, Estados Unidos reinicia la batalla mundial contra la optimización fiscal. La Secretaría de Estado del Tesoro estadounidense pretende acordar con sus colegas internacionales una tasa mínima de impuesto para las empresas, sin importar el país en el que estén radicadas. De ser adoptada, esta propuesta iniciaría un nuevo capítulo en la historia de la Fiscalía Mundial y le daría un serio golpe a los paraísos fiscales. Hasta aquí la información. Espéranos la próxima semana en Noti Encuentros. Adelante, Fernando. Gracias, Paola, por esa detallada síntesis de las principales noticias internacionales y nacionales en el ámbito económico en nuestra cápsula semanal de noticias Noti Encuentros, otro producto en servicio de la ciudadanía que nos escucha. Es hora de nuestra segunda invitada, Jessica Granda. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar aquí en estos espacios tan importantes que genera el BCE. Gracias, Jessica. Jessica es responsable coordinadora del Museo Numismático en la ciudad de Cuenca. Es licenciada en Artes Visuales por la Universidad de Cuenca. Es egresada de la Maestría de Estudios del Arte 3 Cohorte de la Facultad de Artes de la Universidad de Cuenca. Se ha desempeñado como coordinadora de eventos y organizadora de programas artísticos, culturales en la Casa Museo Municipal Remigio Crespo Toral
y de varios proyectos en la Dirección Provincial de la SUAY, Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Fue coordinadora del proceso de curaduría en el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares. Trabajó como técnica en las áreas de museografía, montaje, restauración de la Casa Museo Municipal Remigio Crespo Toral. Fue docente y jefe del área en la unidad educativa Soy la Esperanza Palacios y en el Centro Educativo de Formación Artística CEFA de la Universidad de Cuenca. Ha dictado varios talleres de artes plásticas y fue gestora cultural en el Museo Pumapungo del Ministerio de Cultura y Patrimonio en la bella ciudad de Cuenca. Bienvenida, Jessica, nuevamente un gusto tenerte acá y poder hablar de la presencia e historia del Banco Central y de su museo en la ciudad de Cuenca. El Banco Central del Ecuador siempre ha funcionado en la famosa calle larga, sector de la avenida Huayna Cápac en la ciudad de Cuenca, o estuvo ubicado antes en otra edificación. Bueno, muchas gracias por esa hermosa presentación, Fernando. Bueno, no, más o menos vamos a hacer un recordatorio en el año de 1927, pues se crea nuestro Banco Central en la ciudad de Quito, ¿no? Y ven esta necesidad de crear el Banco Central sucursal Cuenca en ese entonces, en el año de 1928. Desde ese año empezó su funcionamiento dentro de los espacios del Banco de la SUAY, que actualmente es la alcaldía. Más o menos ahí funcionó como 52 años en nuestro centro histórico. Posterior a ello, es que más o menos en el año de 1980 adquieren los terrenos en el antiguo Colegio Borja de la comunidad jesuita. Y bueno, empieza el tema de la construcción de lo que es la actual edificación de nuestra zona acá en el Banco Central. Realmente esta ubicación en la que estamos es de suma importancia, ya que bueno, fue de la antigua Tomebamba, pues una de nuestro querido Huayna Cápac. Entonces tiene todo un tema histórico que posterior a ello, como saben, el banco muy preocupado en el tema de la cultura, crea el Museo Pumapungo. Poco contándote la historia. Excelente, y justo con esa relación histórica, ancestral de nuestras culturas prehispánicas, la relación, ¿por qué es importante la ubicación en este lugar del sitio arqueológico de Pumapungo? ¿Por qué fue importante que el Banco Central se ubique en esta posición? ¿Qué queríamos expresar en su momento desde esta perspectiva cultural e histórica que el Banco Central tuvo en su momento? ¿Por qué estar presente justo en un parque o en un sitio arqueológico de mucha importancia como el Museo de Sitio Pumapungo? Justamente el banco, como tiene este tema histórico, ¿no? De importancia también en cuanto a temas económicos, vio como que esa necesidad de estar en un lugar emblemático, muy importante, incásico de nuestra ciudad, y justamente empleando luego el tema arquitectónico y la construcción. ¿Por qué te hablo de esto? Porque más o menos en el año de 1992, se inaugura el Museo Pumapungo y todo este complejo, ¿no? Entonces, el complejo abarca el edificio bancario, el auditorio, el Museo Pumapungo y el parque arqueológico, justamente rescatando toda esta parte histórica, el posesionamiento también que tiene el Banco Central a nivel nacional, ¿no? Entonces, viendo toda esta importancia, cree la necesidad de buscar este espacio en donde pueda posesionarse. Excelente, Jessica. Y ahora ya hablando un poco más a detalle del museo. El Museo Numismático de Cuenca, ¿qué ofrece? ¿Cuál es su propuesta de contenido? ¿Qué podemos encontrar quienes queremos visitar ese museo? Qué lindo que topamos ese punto, porque también tiene un poco de historia. Luego de la creación en el año 90, en 1992 del Museo Pumapungo, el banco, como vuelvo y repito, muy preocupada en el tema cultural, en el tema de crear espacios museísticos, eventos relacionados a estas temáticas, inaugura el Museo Numismático dentro de los espacios del Museo Pumapungo en el año 1997. Entonces actualmente viene funcionando como 24 años, si no estoy mal, dentro de estos espacios. Nuestro museo muestra la temática, obviamente, de la numismática, en donde dentro de su exposición permanente relata la historia económica desde sus inicios, ¿no? Desde lo prehispánico, pasando por lo republicano, lo colonial, la creación de Banco Central,
y bueno, el sistema actual monetario que tenemos, que es el dólar. Entonces es importante recalcar porque dentro de nuestra ciudad es el único museo que tiene esta temática histórica. Entonces es importante que todos los ciudadanos, nuestros ecuatorianos sepan que tenemos dentro, o que el banco, luego del año 2010 que dio todos sus bienes culturales, el Ministerio de Cultura se quedó bajo custodio únicamente con lo que son los fondos numismáticos, filatélicos, medallísticos que ahora reposan dentro de sus museos numismáticos, tanto en Quito como en Cuenca. Y también ustedes tienen una relación con todo lo que corresponde las monedas conmemorativas. ¿Qué podemos ofrecer como Banco Central a las personas interesadas en cuanto a colección de monedas conmemorativas? ¿Cuál es la oferta de monedas conmemorativas que disponemos en la ciudad de Cuenca? Claro, bueno, tenemos 3 puntos de venta numismático en Quito, Guayaquil, Cuenca, dentro del cual tenemos lo que son monedas conmemorativas de plata y oro, set de monedas también de la última emisión de sucres que realizó el Banco Central del Ecuador. Tenemos algunos catálogos que cuentan y relatan justamente esta historia. Eh, También tenemos lo que son bueno, el tema de sets, hablando justamente de los últimos productos que sacó el punto de venta numismático, son de las emisiones que hizo en el 2000, miento, en 1900, bueno, antes del 2000 ya estoy perdida en tiempo. Pero bueno, estas últimas emisiones salieron justamente no hace mucho y tenemos esto disponible. Lo que sí estamos atendiendo, obviamente, bajo reserva por todo el tema de bioseguridad y demás. ¿Y qué podemos encontrar? ¿Cuál es la última moneda conmemorativa que tenemos de referencia? Ya, no hace mucho, en el mes de febrero, hicimos el último lanzamiento de la moneda ferrocarril. Entonces, me parece que le tengo por aquí la mano, les voy a mostrar, que es esta de aquí. Entonces, les invitamos a todos para que nos visiten y puedan adquirirla. Esta fue la última moneda que lanzó el Banco Central a través de su Museo Numismático. ¿Y por qué es conmemorativa? ¿Por qué tiene este nombre? ¿A qué hace referencia o dentro de qué circuito internacional de monedas se ubica esta moneda conmemorativa del tren? Te cuento un poquito, es súper importante el tema de las monedas conmemorativas, ya que es dentro de una cooperación internacional que muestra la diversidad cultural de todos estos países que intervienen para la creación de las monedas conmemorativas. En nuestro caso, este año la temática fue justamente hablando de los ferrocarriles y bueno, en nuestro caso fue la locomotora número 8, este tema de la identidad cultural que quisimos mostrar. Muchas gracias. Y tienen una composición especial, ¿verdad? Tienen una composición que contiene plata y otros metales. Ese es lo que realmente da el valor a la moneda conmemorativa, aparte de su belleza artística, de grabado. ¿Qué podemos decir del metal en sí? Bueno, es de plata, sí tiene, obviamente eso también le da su valor, además obviamente que son conmemorativas, que son dentro de esta cooperación, es el peso, es el tema del diseño. Por ponerte un ejemplo, en el año de 2017 ganó nuestra moneda el Cotopaxi como mejor diseño, entonces todo esto tiene que ver dentro de la importancia de las monedas conmemorativas. Y bueno, y para los coleccionistas quienes están dentro justamente de este mundo, ¿no? Es súper importante todos esos detalles. Muchas gracias. Adicionalmente, nosotros nos decías que debemos agendar una cita. ¿Cuál es el procedimiento para las personas interesadas en visitar nuestros puntos de venta de monedas conmemorativas? ¿Qué debe hacer las personas interesadas en visitarnos? Bueno, pueden contactarse a través obviamente de nuestros teléfonos que tenemos directos del banco, a través de correo electrónicos, por nuestros canales de las redes sociales como es el Facebook, la página web. Pueden ingresar, ahí tienen toda la información y contactarse directamente con nosotros. Nosotros les procedemos a agendar para la cita, ¿no? Todo es bajo previo agendamiento. Muchas gracias, Jessica. Para finalizar, ¿cuál es cuál es la importancia del museo numismático en el circuito cultural museográfico de la ciudad de Cuenca o del austro ecuatoriano? ¿Por qué destacar el rol del museo numismático en esta parte del país?
como te había mencionado en su momento, a más de que es el único dentro de nuestra ciudad, tiene esta memoria de todo lo que hemos pasado a través, obviamente, de los temas económicos, desde la creación del sucre, desde las monedas, desde la primera moneda que fue, las casas de acuñación. Todo esto cuenta nuestro museo, ¿no? En su muestra permanente. Y hemos tenido casos que hemos tenido visitas de adultos mayores en donde es satisfactorio para nosotros poder tener esa presencia, ese rememorar, ¿no? De ellos que tiene. Inclusive ellos nos cuentan más historias de las que nosotros podemos contar a través de este circuito o de este hilo conductor que podemos brindar para, obviamente, nuestros visitantes locales, nacionales, extranjeros. Muchas gracias, Jessica. Hemos tenido el testimonio de una experta en museos, en colecciones numismáticas, que trabaja y colabora en el Banco Central, es la coordinadora del Museo Numismático en la ciudad de Cuenca. Gracias por tu aporte, por tu presencia en el programa Banco Central del Ecuador Encuentros. Gracias, Muchas Jessica. gracias a ustedes, ha sido un placer. Muy gentil. Quiero agradecer a todos quienes nos han seguido en esta transmisión, a las autoridades del Banco Central del Ecuador que hacen posible que este programa se realice semana a semana, al equipo de la Dirección de Comunicación Social y de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, que sin ese aporte invaluable, este programa no se realizaría. Realmente son ellos los protagonistas, aparte de nuestros invitados, que hacen posible que este programa llegue a ustedes semana a semana. Recuerda utilizar la mascarilla permanentemente, lavarte de manera frecuente las manos, evitar las aglomeraciones, que al COVID lo vencemos con mucha disciplina de todos nosotros. La próxima semana tendremos invitados especiales y hablaremos de temas relacionados a la seguridad y billetes de moneda con Carlos Nieto. Muchas gracias, les agradezco por estar acá, muy gentil por la sintonía. Muy buenas tardes, nos vemos la próxima semana.